Carlos Antonio Vélez le metió su parada al técnico argentino Néstor Lorenzo. Le dijo verdades como puños y reveló que a la selección Colombia no llegan jugadores por mérito deportivo, sino por mérito de sus empresarios. Picantes palabras por parte del comentarista que desde ya empieza a aprender el debate en el fútbol colombiano y cuáles son los verdaderos intereses del técnico argentino al llamar a ciertos jugadores y a otros ni siquiera voltearlos a mirar. El reconocido y polémico periodista Carlos Antonio Vélez, constante crítico del entrenador de la selección Colombia Néstor Lorenzo, se fue de frente contra este estratega argentino, esta vez porque reveló los nombres de la prelista de 55 jugadores de la selección Colombia para el inicio del Mundial del 2026, algo que según el comunicador colombiano le había prohibido el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol y que aún así Lorenzo reveló la lista. En sus habituales programas de RCN y de Win Sports, Carlos Antonio Vélez había divulgado que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, le había confirmado a él mismo, a este periodista, que no se iban a entregar públicamente la prelista de los 55 jugadores de la Selección Colombia, pero que aún así Lorenzo decidió entregarla desobedeciendo las órdenes de su patrón. Ante ello, el periodista colombiano se atrevió a escribir sobre esta situación a través de su cuenta de X, escribiendo lo siguiente: buena decisión de no dar la prelista. Se presta para ilusionar en vano, para el contentillo, para aparentar meritocracia, para satisfacer a los empresarios, para valorizar jugadores que no van a ir el 31 de mayo, los que son y listo. Había escrito el comunicador previamente, antes de que Néstor Lorenzo entregara la lista de todos los 55 jugadores. Sin embargo, fue sorprendido el periodista Vélez con la citación a la rueda de prensa de este jueves, y así lo mostró en sus habituales programas, donde quedó perplejo una vez que Néstor Lorenzo dio a conocer públicamente los nombres de los jugadores que quedaron bloqueados para disputar el Mundial del 2026. Es por ello que el periodista no tuvo compasión para desacreditar lo hecho por el técnico Lorenzo y además indicó que desobedeció a una orden por parte de sus patrones. Carlos Antonio en su cuenta de X continuó escribiendo lo siguiente: en una actitud desafiante y contradiciendo la posición del Comité Ejecutivo de la Federación, su presidente me dijo claramente no prelista. El técnico de la selección ya la publicó. El comentarista del canal RCN y de Win Sports dio a entender que Néstor Lorenzo seguramente a alguien le debe cumplir diferente de sus patrones y también seguramente queriendo demostrar además que manda él, igual no hay lío. Había indicado el comentarista, dando a entender que Lorenzo no se debe a sus patrones, sino que hace lo que a él le plazca. Carlos Antonio mostró su enfado porque fue tenido en cuenta un jugador como lo es Sebastián Villa, quien hace unos años atrás tuvo muchos problemas judiciales por violencia de género y abuso sexual, situación que en uno de estos casos fue condenado y en el otro caso fue absuelto. Sobre el caso de Sebastián Villa, el comentarista escribió lo siguiente: figura un impresentable condenado, en lo que de una vez demuestra la catadura moral del personaje quien lo elige. La camiseta de la selección nacional debe ser portada por quienes, además de lo deportivo, sean ejemplo de los niños y jóvenes que siguen a sus componentes. Indicó el comentarista, criticando fuertemente la convocatoria de un jugador como Sebastián Villa, quien no es un ejemplo para la juventud en Colombia por sus problemas conyugales y por la violencia de género que ejerció sobre su mujer, y que esto es algo que tiene que ser repudiado y no premiado siendo convocado a la selección Colombia. Y en su amplia columna le cerró con un duro señalamiento a Néstor Lorenzo, escribiendo lo siguiente: ética del fulano, cero. Pero no solamente el comentarista se fue de frente contra la convocatoria del jugador Sebastián Villa,
También criticó con vehemencia la convocatoria de un jugador como James Rodríguez Rubio, un jugador que no ha vuelto a jugar al fútbol profesional de manera continua como se debe para ganarse un llamado a la selección, sino que según los números entregados por Carlos Antonio Vélez en programas anteriores, el jugador colombiano solamente está disputando 91 minutos por cada 30 días. ¿Un mes completo para apenas sumar 91 minutos? Al parecer y según sus palabras, la selección Colombia ya está totalmente bajo el mando y el control por parte de James Rodríguez Rubio, quien es el que toma las decisiones por encima del técnico Lorenzo. Y que no se gana la convocatoria con fútbol, sino que se la gana es por rosca. Porque según las palabras de Lorenzo, los jugadores que no tienen continuidad, que no tienen minutos y que no tienen participación en el fútbol profesional, como es el caso de Radamel Falcao García, quien no ha vuelto a jugar por sus lesiones. Falcao no fue convocado ni tenido en cuenta por el técnico Lorenzo. Sin embargo, James Rodríguez Rubio, que no juega al fútbol, sino que está dedicado a andar sentado, mamando banca, con el equipo del Minnesota United, a este sí lo termina convocando. Y lo termina llevando a la selección Colombia, así no juegue, así no tenga ritmo de competencia, así no sea importante para nada en el equipo del Minnesota. ¿Qué era lo que pretendía la federación? Evitar esto. Lo que hizo fue abrir la caja de tormentas, rayos y centellas, por una razón o por la otra. Y al final, los únicos beneficiados con esto, que seguramente eso era lo que pretendía el caballero, los empresarios. ¿Por qué? Muy sencillo. Jugador que aparezca en lista de 55 y vale más. Así no lo convoque. Entonces, la gran oportunidad de subirle el valor, el precio a algunos jugadores, a otros promoverlos. Y ese sí que es un caso puntual. Y ya se los voy a enunciar. Los únicos beneficiados fueron los empresarios. Lo demás es el juicio de siempre, quién está, quién no está, por qué este está, por qué aquel no está, que digamos que en el fondo es una discusión deportiva y hasta sana. Pero hay unos evidentes rastros de que se quiere beneficiar alguna operación. No estoy asegurando que eso pase, pero hay indicios. Qué bueno sería poder contar con una prueba plena. Pero en definitiva, el contentillo, el crear una falsa expectativa y demás, unido a la revalorización o valorización de los derechos deportivos de algunos jugadores e incluso un aumento de sueldo en sus equipos. Si ustedes revisan la lista, encuentran dos apellidos sorprendentes: Ocampo y Gómez. Y uno pregunta, ¿será un problema de tipeo? ¿Qué coincidencia? Son, al parecer, cuentan de la misma cuerda del empresario de Lorenzo. Pero además lo que se quería evitar era que entrara en las habituales contradicciones, porque el personaje cada vez que se pone frente a un micrófono es una mata de dimes y diretes en la misma frase. Para muestra un botón. Refiriéndose a Falcao dijo: si hubiera tenido un nivel competitivo como los otros, él estaría. Y Castaño tiene nivel competitivo, y James tiene nivel competitivo, y puedo preguntar por dos o tres más. O sea, vale para Falcao, pero no vale para los otros.
En cuanto a sus manifestaciones sobre James, está claro que se supedita al criterio del capitán colombiano. En ese sentido no tiene límites. Comillas. Si no jugás, o si jugás pocos minutos, vas a tener que hacer un complemento físico. Él sí puede hacer un complemento físico, Falcao no. Falcao necesitaría, de acuerdo a sus expresiones, y no estoy diciendo que lo de Falcao sea viable, estoy hablando de unas expresiones que conducen a contradicciones. O sea que a Falcao, como no compitió, entonces no se le puede llamar. Al otro, como no compite, simplemente haga un complemento. Y puedo sacarles un montón, pero pues no voy a perder tiempo. No voy a perder tiempo.